Luis Carabati va a ser muy importante en Catamarca. Esto debido a que podemos decir que aparte, un poquito más, esto se puede decir porque Catamarca a lo largo de su historia va a tener, se puede decir, distintas oleadas en cuanto son acciones de urbanización, de paisajismo y de arquitectura. Pero va a ser esta primera inmigración que va a tener Catamarca y la Argentina en general, la zona de esta Argentina en general, en la segunda mitad del siglo XIX, que va a ser la que va a dar la marca registrada de lo que van a ser las obras posteriores. ¿Por qué decimos esto? Luis Carabati va a tener una formación que va a estar influenciada por el neoclásico de líneas claras y sobrias, es decir, su arquitectura va a ser tratadista o académica. Esto quiere decir que él va a traer conceptos de arquitectos como lo fueron Serlio, Vitruvio, León de Alberdi, Palladio. Él va a traer estos conceptos y además va a traer su propia impronta y nos va a marcar lo que será la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca hoy. No son solamente edificios construidos, sino que él le va a dar un nuevo sentido a la ciudad, le va a dar una nueva dimensión histórica, una nueva organización y le va a dar una integridad, tanto ambiental como espacial y temporal. Esa es la importancia que va a tener el arquitecto en lo que es Catamarca. Por ejemplo, en este lugar que nos ubicamos hoy, esta va a ser su primera obra. Esto lo podemos también ver, por ejemplo, en unas fotos que trajimos aquí de la época, para que lo puedan ver. Espero que la puedan apreciar. Aquí vemos, ¿qué es lo que podemos ver? A ver si alguno me puede ayudar. Laguna. Bien, una laguna. Es decir, que todo esto que vemos hoy en día partizado o con una fuente y demás, era la represa o el conservorio de agua, como bien explicaron al principio. Esta obra va a estar aprobada por la Cámara de Diputados mucho tiempo antes. Va a haber un decreto para hacer este reservorio de agua, ya con el gobernador Segura, pero no se va a realizar. Recién, cuando está el gobernador Octaviano Navarro, esto se va a llevar a cabo y Carabati va a rediseñar todos los diseños y la arquitectura de este lugar. Y lo va a hacer en forma de trazado de damero. ¿Qué quiere decir esto? El damero es lo que permite, es una planificación urbana que permite que las cuadras se hagan y las calles en ángulos de 90 grados. Esto permite que las cuadras sean rectangulares. Es por eso que nuestra ciudad tiene esa forma. Por otro lado, lo que vemos en la foto son mujeres que van paseando, caminando. Podemos ver, según los ángulos que pudimos analizar anteriormente, que sería aproximadamente desde este lugar tomada la fotografía, en donde podemos ver el templete o el kiosco de manera central y lo que daríamos la espalda hoy en día lo que sería la ENET 1. Este lugar, como aquí vemos, siempre va a ser un lugar de participación comunitaria, es decir, de convocatoria, donde la gente va a venir a pasear, a caminar, donde había también paseos en botes, siempre va a atraer a la comunidad. Hasta el día de hoy va a tener una gran reunión, sobre todo cuando son las fiestas populares. Este lugar va a tener solamente 2 pasarelas, que van a ser aquí y allá, y 4 salidas. Las demás salidas o accesos que vemos hoy en día van a ser agregados posteriormente, en donde podemos ver los rasgos de la arquitectura propia, italianizante, renacentista, neoclásica. La vemos en lo que es el templete. Ahí vemos que es un prisma de 8 lados con columnas que hacen un arco de medio punto, y este está ornamentado con una piedra tallada en el centro. Bien. Arriba tenemos la cornisa, que es en forma de balcón con distintos copetes. Va a haber un tiempo en que se le va a poner un techo a este kiosco, pero luego, para finalmente poder apreciar la arquitectura original, esto va a ser levantado. Este kiosco templete va a ser utilizado para las bandas musicales que ofrecían distintas melodías a los paseantes,
y bueno, con el correr del tiempo esto se va a seguir conservando. Bien, podemos ir entonces a la otra parada. En el cual el recurso hídrico era constante. Con la Argentina es posible que este se desarrolle. Sin embargo, no se aconseja bosques de eucalipto porque generan en el suelo una limitación, generan normalmente también un gasto de nutrientes que no lo hace eficiente en consideración a otras regiones planetas. Tenemos en cuenta que cómo podríamos hacer nosotros, los profes de biología, si tuviéramos si bien la profe decía que nosotros no podemos tomar una muestra, pero en el caso de lo que pudiéramos hacer, ¿cómo sabemos cuántos años tienen estos eucaliptos? ¿Cuándo fueron? ¿Podemos hacer una datación de esto? Estoy hablando no de entrar a lo laboratorio, sino más de un experimento visual. ¿Podríamos hacerlo? Sí. Sí, ¿de qué manera? Preguntándole a la gente que habita ya mayor. Bien, y si no podríamos preguntarle a la gente, tendríamos que preguntarle al árbol cuántos años tiene. ¿Podríamos leerlo? ¿Cómo sería? Más o menos, porque se puede comparar los árboles que están acá, que ya tienen una edad, a árboles que quizás están plantando hace poco. Bien, pero sí, hay una... Pero las condiciones, yo te digo, mira, hay eucaliptos que si no tienen acceso al agua no van a engrosar lo que engrosaron los de acá. Por ejemplo, los eucaliptos que hay por la ruta 33, al lado del Río del Valle, a veces son eucaliptos que son más quebradizos, que vemos que normalmente siempre se caen, se secan, son más finos, ¿sí? Pero la forma de datación de un árbol es a partir de sus anillos. Tiene anillos internos en el tronco principal, cada báscula genera un anillo que es una temporada, y la dimensión que hay entre anillos, eso a mí me permite también conocer si el año fue seco, si el año fue más lluvioso. Todo va a depender. Si nosotros cortamos uno de estos árboles, vamos a ver seguramente que tenemos un ancho mayor en años chicos de recurso hídrico, y si vamos a cortar uno de esos de la ruta 33 que están secos o cerca de INTA, normalmente vamos a ver que los anillos son más estrechos, y por eso tampoco podemos pretender que el árbol se extienda, ¿sí? Y si nosotros también hacemos una revisión, yo creo que también es eso de indagar siempre. Si hacemos una revisión, sigue teniendo la forma de un lago, ¿sí? Eso se ha respetado también, y me permite a mí hipotetizar un montón de cuestiones de cómo trabajamos el recurso, de por qué elegimos ciertas especies, ¿sí? Yo creo que fue de forma asertiva buscar, si bien no es una especie, como digo, recomendable para bosques, porque genera mucho desgaste del sustrato, ¿sí? Pero es muy asertiva en Catamarca por el tema de la sombra, de un espacio fresco, un espacio verde. Entonces eso también es importante hablar de, por así decirlo, de la elección de cómo se quiso hacer este pulmón verde de la ciudad. Por otro lado, también tener en cuenta que Carabati pensó en instalar las cortinas de arboladas alrededor de los 4 bulevares de la ciudad para poder atajar un poco los vientos, sobre todo los del norte, que eran demasiado fuertes. Y si bien Alameda en muchos lugares se conoce como este lugar lleno de árboles y de álamos, en este caso lo que va a priorizar en vez del álamo, va a ser el eucalipto. Y la importancia que va a tener el lago artificial de agua en este lugar en ese tiempo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, va a ser que va a dar agua corriente a la ciudad. Esto va a ser por medio de canales de riego para uso personal, y también para que la gente pudiera regar sus huertos y tener sus cosechas como era propio de la época. Esa va a ser una de las principales
usos e importancias que va a tener este lugar de la Alameda, además del lugar de recreación. Sí, claro, también tenemos que tener en cuenta que había un sistema de riego como por ahí lo tiene Valle Viejo, Fray Mamerto. Acá, sin embargo, nosotros lo vemos al sistema de riego con Dios. Lo vemos que por ahí la avenida Güemes, la avenida Belgrano se inunda porque justamente las pendientes naturales que permiten el cauce se provocan de esa manera. Nosotros de alguna forma hemos canalizado mucha de esa agua en diferentes tipos de reservorios, como por ejemplo el dique del Jumial. El dique del Jumial se reserva mucha agua que era normalmente destinada por canales de riego que justamente atravesaban la ciudad. Por ahí nosotros si buscamos algunos documentos de los viejos departamentos de riego, ahí vamos a encontrar el tipo de trazado que había en cuanto así a compuertas, a la disposición que tenía el cauce normal, digamos, de las acequias que provenían. Justamente sí, porque también tengamos en cuenta que vivíamos un siglo y medio atrás, teníamos muchas huertas, que no estaba tan urbanizado y había mucho espacio también para producir, y que el recurso hídrico justamente es fundamental. Hubo también, hace algún tiempo atrás, se escuchó de que había intenciones de por ahí de tener algunos canales, algunas arterias de riego, como en el caso de provincias como Mendoza. Conoce Mendoza, puede ver que hay canales de riego que atraviesan la ciudad misma, y que por ahí también genera un fresco, un alivio en lo que son las altas temperaturas del verano. También estaría interesante tener. Es un desierto, lo convirtieron en un oasis. Es un desierto. Y bueno, también pasa con la forestación. Muchas veces también nos quejamos de que hay viento. Viento siempre hubo, porque es una cuestión geográfica de la provincia. Y viento siempre va a haber. El tema es la atenuación de ese viento y la deforestación que hay. Nosotros si vamos de abajo para arriba, o de arriba para abajo, vamos a generar, en cuanto a especies, te digo, si vamos acortando las especies superiores, deforestando los nativos como quebracho, algarrobo, generan una cortina de viento. Pero si nosotros no tenemos esa cortina de viento, ataca al arbusto, y el arbusto hacia la hierba, y eso va generando una erosión y el compactamiento del suelo empieza a desmoronarse. Por eso hay más tierra. Por eso cada vez hay más tierra. Ese es el problema. Porque el viento siempre va a haber. El problema es que evitemos tanto polvo, porque el polvo va a ser el que nos va a llevar a ciertos problemas respiratorios, inclusive a posteriori. Estamos en el Colegio del Carmen y San José, ¿bien? Este colegio va a ser fundado en 1809 y va a estar a cargo de la Orden de las Hermanas Carmelitas. Ellas van a ser pioneras en establecer una institución dedicada a la educación de niñas. Este colegio también se va a dividir en varias partes. El primero va a ser la escuela abierta a la comunidad para niñas, un pensionado y también un asilo para huérfanos. ¿Bien? Este colegio va a ser impulsado o influenciado por las hermanas Agustina, Manuela y también Rosa, que ellas van a ser las carmelitas principales, Villagrán, que ellas van a impulsar la creación de este colegio. Sin embargo, aquí podemos ver una contradicción. Carabati llega a Catamarca en 1857. ¿En qué año dije que se fundó el Colegio del Carmen? 1809. Hay muchos años de diferencia, ¿verdad? Esto quiere decir que este colegio en donde hoy estamos no es el colegio original o el edificio original en donde estuvieron la Orden de las Carmelitas. El colegio va a tener dos fundaciones. El colegio o el establecimiento original va a ser el que se encuentra en Maipú al 500, en donde se encuentra hoy el Instituto FASTA.
Bien, ¿por qué va a suceder este cambio de edificio? Esto se va a dar por el hecho de que las carmelitas van a continuar con su labor, pero luego al correr los años, con la guerra de unitarios y federales, este lugar, la capilla, va a sufrir saqueos, va a sufrir daños y va a dejar al colegio en una mala situación económica. Tanto así que, por ejemplo, una de las hermanas de ese tiempo, Bárbara Navarro, va a salir en expedición junto con 2 novicias por las distintas provincias del norte a recolectar limosnas, llevando a la Virgen del Carmen, ofreciendo cantos y alabanzas para poder así recolectar así limosna y poder dar un mantenimiento mejor a este colegio. Sin embargo, se va a decidir, según las autoridades, que como quedaban poquísimas hermanas carmelitas, el colegio se ha entregado a las hermanas del huerto, que van a establecer su colegio en aquel edificio. Sin embargo, la sociedad catamarqueña va a decir que necesita que siga esta orden, porque el colegio había sido muy prestigioso y querían que ellas continúen su labor. Entonces se va a aprobar desde el Obispado de Salta, porque Catamarca todavía pertenecía a la diócesis de Salta, que se cree el colegio. Y se van a donar estos terrenos con el presbítero Alcorta. Él va a donar estos terrenos donde se va a construir esa edificación. Y para ello se va a contratar a Luis Carabati. Esto ya se va a aprobar en 1882. Esta va a ser la obra más austera y más sobria de Carabati. Por lo que podemos ver, es una construcción que no tiene tanta ornamentación, pero sin embargo va a seguir con este estilo neoclásico renacentista. Esto lo podemos ver por las líneas rectas que tiene, también con las columnas planas, en algunos lugares son columnas semicirculares, en este caso tenemos planas, también tenemos frontis recto y arriba un frontis triangular. Esto es clásico de lo que sería el arte romano, ¿bien? También las puertas alargadas, que van a tener distintos detalles, detallado en madera y encastre, también van a ser obra de uno de sus alarifes. Su alarife va a ser Adonai Espriafico, que va a ser, alarif significa en palabra árabe, al y arif, constructor experto. Y él se va también a encargar de algunos detalles que van a dar lo que es la ornamentación y el decoro de este lugar. Como por ejemplo, la herrería que tenemos al frente, que está marcada con volutas, que son la forma de caracoles, también que tiene forma de rosas, y la cruz también de la entrada. Esto nos muestra también un estilo más romántico. ¿Bien? ¿Así? Martínez, ¿solo observación o tiene que dirigirle la palabra? Carabati, de este estilo renacentista, y lo podemos ver en las columnas que están pintadas con una pintura que hace imitación al mármol y están decoradas con dorado. Y los techos es lo más bello de la capilla, si lo pueden ver, es un relieve que también tiene adornos de dorado. Está todo tallado el techo. ¿Bien? Los altares son de madera y están pintadas al oro. Es una técnica en donde se utiliza distintas hojas de oro en pintura para que quedara de ese color, y responde esto más bien a un estilo gótico, no tanto renacentista. También podemos ver en este estilo los vitrales, que son semicirculares pintados, también responden a este estilo. Y en general, la forma alargada de líneas claras, sobrias, no tanta ornamentación, tanto recargado como se hacía en las iglesias del barroco o del rococó. Tenemos columnas más bien que serían del estilo dórico. Dórico.
Bueno, en cuanto yo quiero que por ahí usemos lo organoléptico. ¿Qué olor perciben ustedes acá en el lugar? Hay un perfume característico de los materiales. Madera. Ustedes imagínense la cantidad de madera que tiene esta estructura. Y justamente la profe hablaba hace un ratito nada más en cuanto a la conservación. La madera es un material orgánico, y como todo material orgánico tiene muchas amenazas en cuanto a plagas, a humedad, a tipos de mantenimiento. Imagínense que también la época en la que pensemos tecnológicamente que no había forma de traer tales o tales maderas que nosotros, bueno, ahora podemos elegir mediante libre mercado, podemos comprar de otros países, de otros lugares, diferentes tipos de insumos. Entonces, en esa época nosotros por ahí tenemos que adaptarnos a usar materiales de tipo autóctono, árboles que a nosotros nos permiten rigidez, nos permiten estructura. Nosotros veamos la puerta de entrada inmensa, ¿sí? La primera puerta, y vemos de qué material estiman ustedes que es. Si bien está pintada, está un poquito descascarada, podemos ver que tiene vetas características del algarrobo. Y es una puerta inmensa, o sea, primero y principal no es de una sola, ya les digo, no es una sola lámina que se saca del árbol, sino de varios. También pensemos en esto del tiempo. Nosotros, si pensamos en estructuras químicas, de lo que son calcitas, de lo que son cemento, de lo que es las estructuras del cemento Portland, que es el que usamos Portland, que es el que usamos en la construcción de vivienda, la vida útil de ese cemento se estima que es aproximadamente para vivienda 50 años. Imagínense que acá estamos ya llegando a un siglo y medio y esto se mantiene en pie, ¿sí? Primero y principal, porque no es Portland lo que se está usando, ¿sí? Sino es otro tipo de material que va más allá, viene en realidad de lo autóctono. Y justamente hablaba esto de la logística, porque tenemos que pensar que de dónde se extraían los materiales. No había camiones en esa época, no había un medio justamente de logística que a mí me permita traer toda la cantidad de cemento, por así decirlo, que yo necesitaría para usar esto, ¿sí? Es porque generalmente se usó otro encofrado en el cual se aglutinaba caliza y se aglutinaba también piedra, y piedra de tipo canto rodado. Acá no lo podemos ver porque están revestidas las paredes y las columnas, pero si lo vemos en la catedral, ahí sí podemos ver la piedra de canto rodado, es la piedra redondita, no la que tiene el corte tipo granza, que la mole, sino es redondita porque el río ha generado que se haya podido pulir. También el aglutinante que tiene es calcio, generalmente es la cal, así que ya sea el hidróxido de calcio o el carbonato de calcio, que ha sido el que forjó y aglutinó esas paredes, que son de un estilo de hormigón romano, se llama. La única diferencia que tiene con el hormigón romano es que en el hormigón romano se usa una ceniza de tipo volcánica, que acá no la tenemos, pero se teoriza que la misma calcita tiene esa característica de vitrificación que es similar a lo que es el aglutinante que se usó para el hormigón romano. ¿Qué me permite esto? Y bueno, y justamente esto en la historia es muy positivo, porque nosotros decimos, está bien, nuestras casas, nuestros hogares, por una cuestión de comodidad y comprar el cemento, a nosotros nos provee una vida útil de una vivienda de 50 años. Y si nos vamos a la historia y decimos, si el hormigón romano, hay edificios que han estado y siguen vigentes todavía y no se han, si bien necesitan por ahí lo que es por un mantenimiento en cuanto a refuerzos de estructura, en cuanto a refuerzos de los revestimientos, pero siguen ahí, siguen en pie.
Entonces el hormigón romano se considera que es uno de los mejores hormigones que hay hasta el día de hoy. Imagínense que por eso no todo progreso a veces es bueno, porque o sea, siempre el progreso es bueno. A lo que voy es que no tenemos que despojar lo que ya hemos creado, lo que hemos logrado, lo que hemos ganado, sin en vías del progreso. Entonces, ¿a qué voy? A esto. A que Karabaty creo que fue muy asertivo a buscar esas prácticas. Primero, entender que la arquitectura como un movimiento actual, como un movimiento que genera una impronta, y también el uso efectivo de los recursos. No estamos en Roma, no estamos en una zona del Imperio Romano, estamos en Catamarca, estamos en Argentina, en el noroeste argentino. Tenemos otros materiales. ¿Y con qué tipo de insumos contamos para, ¿no es cierto?, edificar nuestras obras y que tengan esa impronta y esa estructura? Entonces, y lo podemos ver tanto en estos edificios, tanto aquí como en la catedral que ya vamos a ver, se mantienen firmes. Es más, somos una zona telúrica en la cual movimientos sísmicos nos azotan constantemente y las estructuras siguen. O sea, después del sismo, de aquel sismo del 2004, 2005, podemos observar que obras de Karabaty no sufrieron daños graves. O sea, lo único que sí, por ahí una cuestión en cuanto al desplazamiento de vitrales, de esas cuestiones. También tenemos que pensar en términos de unas propiedades físicas que son la rigidez y la elasticidad, ¿sí? El tipo de material que se usa es elástico, no fragua como el cemento. El cemento llega a un punto que llega a una cristalización. En esa cristalización de la fragua, del cemento, cuando ya termina su ciclo de vida, el cristal empieza a desmoronarse, que llega a un periodo de meteorización que se llama, y empieza a erosionar, ya sea por las diferentes causas físicas que puede haber, ya sea atmósfera, ya sea la gravedad, sea el contacto del agua. Justamente con la profe hablábamos el otro día del tema de los puentes. Decíamos el puente de Sumalao, que se cortó, y el puente de Sumalao databa aproximadamente de 40 y 50 años ya. Y no es que las obras estén mal hechas, justamente es que el cemento, los materiales nuevos, tienen una vida de uso totalmente determinada y necesitan hacer un recambio, un replanteo, volverlos a tratar, porque justamente es la vida útil, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Y bueno, veámoslo acá que se conserva también por una cuestión de patrimonio, ¿no? Que siempre vamos a tratar de no modificar gran porcentaje de la obra original para conservarlo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que asertivos que fueron en cuanto a la selección de materiales, a cómo manejaron los materiales, y teniendo esa reseña histórica de decir, bueno, estamos en el siglo XIX y tengo 19 siglos de historia atrás y materiales que se utilizaron. Entonces, ¿por qué vamos a elegir otros si esto me da todavía seguridad? Hasta que sigamos, de todas formas, eso no quiere decir que sigamos investigando, sigamos generando conocimiento, sigamos conociendo la materia, que pueda haber mejores materiales a futuro, pero yo creo que es meritorio y reconocerlo gratamente de esta forma, de que fueron muy asertivos y muy inteligentes en haber usado materiales autóctonos para crear obras que van a perpetuidad. Así que eso está muy bueno, me parece. Te agrego ahí algo de la arqueología, digamos, reunida de manera interdisciplinaria con la arquitectura. Sí. Está recuperando esos materiales, los ha modernizado, son los bio o los neomateriales, pero recuperando todo aquello que sea del entorno, sí, para aprovechar justamente digamos, esa disposición que hay, esa forma, digamos,
sustentable, de manipular esos materiales. Por eso los chicos de biología, una de las tareas también que les quedó a ellos pendiente es investigar eso, los biomateriales o los neomateriales, desde el punto de vista de la bioarquitectura, que se llama ahora ese nuevo paradigma, que vuelve y recupera esas técnicas y esos materiales que sin duda están demostradísimos que hay una gran durabilidad. Sí, totalmente, sí, también. Recuerden que el calaco y el bracho, esos son los árboles como más resistentes nuestros, ¿no? De todo el NOA, por eso estas construcciones también las vamos a ver en paralelo en varias provincias de esta región. También, por último, tenemos que pensar que para la época Catamarca era una ciudad que todavía tenía la marca registrada de la monarquía española, y van a ser con estas inmigraciones de estos, sobre todo italianos, que ellos van a transformar esta ciudad. Catamarca era una ciudad donde las casas eran bajas, los techos eran planos, tenían sus zaguanes y patios y no más de eso. Entonces construcciones como esta le van a dar otro sentido a esta ciudad, por el hecho también de que le va a dar su estilo toscano. Como si bien hablaron de los materiales, el estilo toscano va a responder a esto, al uso del mármol, del granito, de la piedra y materiales similares, pero abocados también a nuestro contexto. No sé si nos pueden contar qué santos hay, sobre todo este que está a la izquierda. ¿Cuáles son? De este lado del factor, como que Palau, Francisco Palau, sí. ¿Hace cuánto tiempo que está entronizado? No, más que de Francisco Palau le empezamos a crear lo que sí, digamos, bueno, Francisco Palau es contemporáneo al Fray Mamerto Esquiú, son más o menos casi de la misma época, y bueno, también es beato, Mamerto Esquiú, y bueno, fue él el que era un carmelita, carmelita, que crea la congregación de las hermanas carmelitas misioneras teresianas, ¿sí? A las cuales, digamos, las cuales son las que actualmente son las propietarias, digamos así, del colegio y la institución, ¿no? Recuerden que estos siguen toda una línea carmelita que comenzó con las hermanas de Villagrán allá por 1797, cuando se empezó a gestar. Somos una institución, digamos, pionera en Argentina en la educación de mujeres, de señoritas, en aquellos años, antes de las invasiones inglesas, para que se den cuenta. O sea, no existía el concepto de país y de nación, y ya, digamos, las hermanas Villagrán comienzan con este sueño, ¿sí? De tener un lugar donde las chicas se puedan educar, que la educación también sea para las mujeres, ¿sí? Otro dato curioso de la época, por ejemplo, ellas no podían heredar. En ese entonces el derecho hereditario no le correspondía a las mujeres heredar. Tenía que heredar su hermano varón para que él administre los bienes de su familia para ellas, digamos, ellas quedaban a cuidado de su hermano, ¿sí? Por el hecho lógicamente de ser mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las hermanas? Ellas tenían, ¿cómo se llama? Su idea, ¿sí? De entrar a la vida religiosa, pero tenían muchos bienes y querían crear su obra. Entonces, por medio del obispado, digamos, por medio de la iglesia, ellas hacen una consagración privada, digamos, y como que la iglesia o el obispado se hace cargo de los bienes de ella para que, digamos, como que hace la mediación para que ellas puedan para que ellas puedan heredar lo que le dejaba su padre, su familia, y con eso comienza la obra, ¿no? Todo lo que, bueno, ustedes ya lo habrán visto bien, comenzó allá en la calle Maipú, 523, toda esa manzana era de ellos, entonces allí comienza el sueño. Entonces, las hermanas carmelitas misioneras, bueno, después ellas ingresan a la congregación de las hermanas, ellas consagran su obra a la Virgen del Carmen de los Andes. La
Virgen del Carmen de los Andes es la Virgen a la cual San Martín le pide la protección para su ejército, ¿sí? Entonces, con el tiempo hacen digamos, su conexión y su adhesión a las hermanas carmelitas descalzas, que es otra rama del Carmelo también, que son las que estuvieron en Catamarca hasta 1937 más o menos, cuando se hacen cargo las hermanas carmelitas misioneras teresianas, ¿sí? Entonces, desde allí hasta la época, bueno, si bien las hermanas el año pasado dejaron su presencia permanente acá en Catamarca, porque las hermanas están más abocadas hoy por hoy, si bien, digamos, al tener menos vocaciones, menos hermanas, ellas están más abocadas a su carisma, a su misión, que es estar en los centros de misiones y dejar los colegios, a los laicos, ¿sí? Entonces, las hermanas el año pasado dejaron su presencia permanente acá en Catamarca y las llevamos adelante los laicos. Si bien ellas nos visitan, todo esto sigue siendo de ellas. El lugar sigue siendo carmelita. Todo es carmelita, ¿sí? Únicamente que está gestionado y está llevado adelante por laicos, ¿sí? Y ellas están abocadas pura y exclusivamente hoy por hoy a los centros de misión, ¿sí? Bueno, un ejemplo muy visible es la hermana Marta Peloni con su fundación que es Infancias Robadas. Acompañan a las víctimas de trata, ¿sí? Por ejemplo, eso es uno de los más, digamos, de los más conocidos, pero hay distintas misiones donde lógicamente solo llegan las hermanas. No hay otra institución de la iglesia ni del Estado que está presente en ese lugar. Tenemos lugares llamados misiones, en Chaco, en Impenetrable, Corrientes, hay distintos lugares donde en Argentina y en América, y bueno, su presencia está en 4 continentes, así que incluso en Argentina hay religiosas que son venidas de Europa y de África, que hemos tenido también presencia de una de las hermanas que La otra imagen, el Sagrado Corazón. sí. Y en la centralidad, la Virgen del Carmen. El Carmen, o sea, tiene su manto, si bien, digamos, no está revestida de fiesta, ella tiene una capa, tiene, o sea, digamos, en julio, cuando es la fiesta de la Virgen del Carmen, se hace un cambio, así como la Virgen del Valle tiene un cambio de ropa, la Virgen del Carmen también tiene un vestido y una capa, una corona de fiesta. Entonces, por ahí la van a encontrar de alguna forma con otra ropa, digamos así. En otros lugares van a ver distintas fotos de la Virgen del Carmen que tiene otro atuendo. Ese manto y esa capa de reina, digamos, nosotros se lo ponemos en el julio, ¿sí? La novena y para su fiesta, el 16 de julio y el día de la Virgen del Carmen. ¿Son ángeles los que la acompañan? Sí. ¿Y a qué lado de la derecha? ¿La imagen? Santa Teresa. Santa Teresa, y de este lado, De San José. San José. Que es el Colegio del Carmen y San José. El 16 de